Curso de formación de edificios MAP, lección 3. La inserción de un codo personalizado. Accediendo al menú diseño, tanto para los objetos paramétricos de las instalaciones mecánicas como para los de las categorías de las instalaciones eléctricas, es posible elegir entre los varios tipos de codos para permitir su inserción en 3D o en un nivel. La elección de los codos debe hacerse en función del tipo de conexión que se vaya a realizar y en la relación con el tipo de la instalación. Cada conector tiene diferentes parámetros que afectan a la forma del objeto y definen su perfil. Si se activa uno de los accesorios, por ejemplo, un injerto en T a presión o un injerto en T eléctrica, al igual que en el caso de las tuberías, este tipo de objetos puede insertarse en el 3D mediante el menú de la caja de herramientas de la parte superior de la pantalla, donde puede asignar a un nivel determinado al proyecto o dejar que el programa lo asigne automáticamente. La caja de herramientas de las propiedades está estructurada de la misma manera que de las tuberías, con algunas diferencias relacionadas con la geometría y las características del injerto. En la sección características hay un campo injerto que identifica el material del que está hecho el objeto. Al hacer clic en el campo injerto, aparecen 3 botones que permiten realizar las mismas operaciones descritas para las tuberías. Así, con el botón más, se puede crear un nuevo injerto en la librería de proyecto, según los parámetros establecidos. Con el botón central, se accede al editor de la librería de proyecto, donde se pueden realizar cambios en el objeto. Con el tercer botón se accede a la librería de objetos BIM para cambiar el material del injerto. Para cada injerto se establecen valores por defecto para los distintos parámetros que lo caracterizan, que pueden visualizarse pulsando el botón más. Por ejemplo, para el injerto T presión, los parámetros por defecto son el espesor 1 mm, el diámetro externo de las conexiones A y B 22 mm, el diámetro interno de las conexiones A y B 20 mm, el diámetro externo de las conexiones C 22 mm, el diámetro interno de las conexiones C 20 mm. La relación LD entre la longitud de la sección relativa al acoplamiento considerado y el tamaño del tubo, diámetro para los tubos circulares y base para los tubos rectangulares, para las 3 conexiones es igual a 1. El ángulo AC de 90 grados entre las conexiones A y C. El tipo de conexión A, B y C de tipo hembra. El coeficiente de pérdida localizada XY es igual a 3, lo que obviamente no afecta a la representación gráfica del modelo. Al seleccionar uno de los parámetros en el configurador, se muestra abajo el significado del elemento correspondiente. Desde el configurador es posible personalizar la conexión cambiando los parámetros descritos. Siguiendo con el ejemplo del injerto en T a presión, si se modifica el valor de la conexión LD fijándolo en 2 y a continuación haciendo clic en el símbolo verde, la nueva conexión así definido se almacena en la librería de proyecto y puede insertarse en el diseño. Sin embargo, antes de proceder a la inserción, es necesario desactivar la modalidad Smart Map, clicando en el campo correspondiente, para que mantenga los parámetros establecidos aunque se conecte a otro objeto Map presente en el diseño. De lo contrario, el anclaje se configuraría automáticamente según el objeto Map al que se conecte. Si el entorno de diseño es 3D, con el primer clic genera el injerto y queda ligado al puntero del mouse, en correspondencia con la conexión A, en modo que pueda ser desplazado y conectado a otro objeto Map presente en el diseño. Para cambiar el nodo de fijación al puntero del mouse, puede usar las teclas F5 o F6 del teclado. Un segundo clic fija la posición del injerto en el espacio, y en el caso particular del injerto en T, si el puntero del ratón se engancha a la conexión A o B, aparece un transportador de ángulos en la extensión en C que puede utilizarse para definir el ángulo de rotación de la extensión. En general, es posible definir gráficamente el ángulo de rotación de una extensión en el espacio 3D. Sin embargo, cuando se inserta el injerto en el nivel, el objeto se genera con su eje en el plano horizontal, por lo que en 2 dimensiones no es posible elegir el ángulo de rotación. También puede crear el injerto personalizado en la librería de proyecto o de usuario, añadiéndolo en el diseño.
Puede acceder a la librería de proyecto o de usuario desde el nodo librería de objetos bin del navegador para crear un injerto en T o puede hacer clic en un segundo botón para que aparezca en el campo injerto y acceder directamente al editor de la librería de proyecto. Desde el catálogo del injerto seleccionado, los botones de la barra de herramientas de la derecha ofrecen la posibilidad de colgar un nuevo injerto, insertar un injerto o crear una copia del injerto ya presente en el catálogo. Las columnas de la ficha técnica del injerto seleccionado muestran los mismos parámetros que en el configurador al pulsar el botón más del campo del injerto en la barra de herramientas. En el caso del ejemplo de un injerto en T a presión, en la visualización de la ficha técnica relativa del catálogo, además del configurador, aparecen los campos capacidad, que representa el contenido de fluido en litros, y masa, que expresa el peso del accesorio en kilogramos, calculado por el software a partir del volumen del accesorio y su masa volumétrica expresada en kilogramos metro cúbico, que se muestra en la sección geometría de la caja de herramientas de la derecha. Además, la primera columna de dimensión contiene por defecto algunas de las variables más significativas que puede describir el modelo. Para el injerto AT presión son el ángulo A y C, el género de las conexiones A, B y C y el diámetro externo en A y B. Al modificar los parámetros es posible ver los cambios en el modelo ya en su vista previa. Una vez finalizada la personalización, es necesario confirmar los cambios realizados haciendo clic en el símbolo verde y a continuación cerrar la librería de proyecto. Para proceder a la inserción del injerto en T ya generado en la librería, es necesario activar el injerto en T desde el menú Diseño y desactivar la modalidad Smart Map, desactivando el campo para poder seleccionar libremente el accesorio personalizado desde el catálogo. A continuación, seleccione el campo Dimensión de la caja de herramientas y el botón correspondiente con los 3 puntos para abrir el catálogo, donde podrá seleccionar el injerto creado, ver los valores de sus parámetros, la vista previa del modelo y confirmar su elección con el símbolo verde. A este punto es posible insertar el modelo personalizado en el diseño de la misma manera que se ha descrito anteriormente. Punto 2. Modificar el injerto. Después de generar y colocar un injerto en el diseño, puede seleccionarlo para modificar la posición del modelo y los ángulos de rotación, según el tipo de adaptación elegido. Cuando se selecciona un injerto en el 3D, se muestra en color rojo. En los injertos se muestran las etiquetas que indican el centro de los mismos. Una línea gris discontinua representa el eje de cada sección del injerto, mientras que en uno de los nodos del objeto, que generalmente corresponden a las conexiones más un posible nodo central del modelo, que muestra un ancla con un eje al lado, cuyas funciones son las mismas que las vistas para las tuberías y cuya posición real se identifica con un círculo naranja. Para algunos tipos de injertos también se habilitan los círculos rosas y las flechas amarillas. Utilizando estas manijas es posible modificar los ángulos del modelo y su geometría. El ancla permite mover el injerto de forma rígida en el espacio 3D. Al hacer clic en el círculo naranja que identifica el nodo en el que se encuentra el ancla, el objeto se fija en el cursor del ratón y puede moverse en el 3D. Si quiere cambiar la posición del ancla, puede utilizar las teclas F5 o F6 del teclado o puede hacer clic directamente en el icono del ancla que se desplazará al siguiente nodo. El segundo clic fija la posición del injerto y, en función del tipo de injerto y de la posición del anclaje, el software ofrece la posibilidad de elegir un posible ángulo de rotación mediante el transportador de ángulos, como se hace al insertar el objeto. Por ejemplo, en el caso de una entidad del injerto en T,
Si la mueves en el dibujo y el ancla está en la conexión A o B, al hacer clic en el punto del 3D donde se va a posicionar el injerto, se activa el transportador, que permite definir el ángulo de rotación de la extensión. El eje junto al ancla permite que la manija colocada en el mismo punto de fijación del anclaje tenga las mismas funciones vistas para las tuberías. Por lo tanto, respecto al plano elegido, seleccionando una de las dos caras del cubo que aparece asociado al eje, es posible realizar desplazamientos rígidos del objeto en la dirección indicada por las flechas, rotaciones alrededor del eje seleccionando uno de los círculos naranjas y orientar el eje en el plano utilizando los arcos verdes. Las flechas amarillas se encuentran en las conexiones y permiten girar de forma rígida las conexiones de determinados injertos. Si se hace clic en la flecha amarilla, aparece un transportador de ángulo en la conexión en cuestión, que le permite girar cualquier rama alrededor del eje perpendicular al accesorio al que está unido el mango. La rotación es la misma que se habilita al insertar un conector o, como se ha descrito anteriormente, al moverlo en 3D. También en las entidades de tipo curva se habilitan las flechas amarillas para girar el objeto con respecto al eje de una de las dos conexiones. El círculo rosa le permite remodelar el ángulo entre la conexión de ciertos accesorios, utilizando el soporte del transportador que aparece al hacer clic en él. En particular, es posible modificar el ángulo de curvatura entre las conexiones A y B de la curva. El ángulo entre las conexiones A y B para algunos injertos en T. El ángulo entre las conexiones A y C para algunos injertos en I. El ángulo entre las conexiones C y D para algunos injertos en X. Al mismo tiempo, el valor de la rotación también se actualiza en la caja de herramientas propiedades en el campo dimensión. Si la variable relativa al ángulo que se modifica está presente y en la sección geometría. Una vez modelado el objeto, la caja de herramientas de la derecha muestra información relativa al modelo en el campo geometría, al igual que para las tuberías. La sección aislamiento y recubrimiento también está disponible para los injertos, donde es posible asignar al aislamiento o al aislamiento y el recubrimiento del injerto de la misma manera que para las tuberías. Además de la geometría, la caja de herramientas de la derecha muestra todas las demás propiedades del accesorio seleccionado. Es posible elegir el sistema al que atribuirlo o modificar sus características, como por ejemplo el género de las conexiones de cada conector. En la sección Sistemas de referencia altimétrico está el campo nivel, que muestra el nivel al que pertenece el accesorio, y el campo delta, que indica la altura comparada con el nivel del nodo donde se posiciona el ancla. Al mover el ancla a uno de los otros dos nodos de la tubería, se puede leer la cota relativa. Es posible cambiar el nivel o el delta de la misma manera que se describen para las tuberías. La modificación de un injerto también puede hacerse en los niveles, pero con las siguientes limitaciones debido a la representación 2D. No están presentes las flechas amarillas para girar las desviaciones, porque el injerto está colocado en su eje en el plano horizontal. El círculo rosa se activa solo en aquellos injertos en los que se permite la rotación de las conexiones en el plano horizontal. En correspondencia con el anclaje, en lugar del eje que permite la rotación en el 3D, en las dos dimensiones existe la clásica manija que permite, por ejemplo, mover o rotar el injerto de forma rígida en el plano con respecto al nodo en el que está posicionado. Todas las demás operaciones de edición vistas en el 3D son también válidas en cada nivel. Por ejemplo, en la vista bidimensional, también es posible modificar la cota relativa al punto en el que se encuentra el anclaje o asignar una capa diferente al injerto. Si por el contrario desea realizar cambios en otros parámetros que no pueden modificarse gráficamente, como la longitud de las conexiones o de las dimensiones de los perfiles, existen tres formas de hacerlo.
Puede seleccionar el objeto, hacer clic en el botón más del campo injerto de la caja de herramientas y configurar un nuevo injerto. Al hacer clic en el símbolo verde se creará una copia del nuevo objeto en la librería de proyectos y el modelo en el dibujo será sustituido por el recién configurado. La misma operación puede realizarse con tuberías objetos map en general. Es posible sustituir el injerto por otro perfil ya creado en el catálogo. Seleccione el objeto y desactive el modo Smart Map para abrir el catálogo desde el campo Dimensión. Si selecciona un perfil que ya está en el catálogo y confirma su selección con el símbolo verde, este perfil sustituirá al modelo seleccionado en el diseño. Puede seleccionar el injerto en el diseño y acceder al editor de la librería de proyecto haciendo clic en el botón central del injerto, o acceder directamente desde el navegador haciendo clic en la librería de proyecto. En el catálogo localice el perfil que se ha personalizado. Selecciónelo y modifique los valores de los parámetros. Al hacer clic en el símbolo verde, los cambios realizados en la librería de proyectos se aplicarán a todos los elementos con ese perfil ya presentes en el diseño. Por otro lado, las propiedades contenidas en la caja de herramientas de la derecha del editor de la librería de proyectos son relativas al tipo de entidad, independientemente del perfil seleccionado. Esto es generalmente válido para todas las entidades MEP. Por lo tanto, si se realizan cambios en las propiedades, como el título, el material y el tipo de conexión, todos los objetos que pertenezcan a este tipo sufrirán los mismos cambios. Si por el contrario se accede al editor de la librería desde el campo injerto para una entidad de tipo injerto en T aire y se cambia la propiedad tipo C de rectangular a circular, una vez cerrada la librería de proyecto, todas las entidades de esta misma categoría ya generadas en el diseño y las que se inserten posteriormente tendrán la conexión C de tipo circular.